Feliz noche a todos, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro espacio habitual de los miércoles, un conversatorio desde el área de museología e investigación. En esta ocasión queremos saludarlos a nombre de la Universidad Militar Nueva Granada, de todo el equipo de la sección de arte y cultura y obviamente desde Museos UNMG. Hoy nos convoca un conversatorio bastante interesante dentro de un ciclo que precisamente finaliza el día de hoy, el ciclo de museos, innovación, ciencia y nuevas tecnologías, un espacio donde hemos ido construyendo a lo largo de estos 5 o 6 meses, a lo largo de todo este tiempo de pandemia, temas relacionados con el centro literario, su proceso de construcción, las políticas públicas en Colombia vinculadas con el tema de museos, museografía inclusiva, un trabajo que se hizo muy bello precisamente con nuestras amigas de MUSI en Chile, y obviamente uno de los últimos, ciencia, tecnología e innovación. En ese orden de ideas, hoy estamos acompañados de dos profesores, dos ingenieros industriales, diseñadores industriales, que precisamente nos van a acompañar para hablar de un tema que no podíamos evadir, que desde los primeros conversatorios nos habíamos dado cuenta que era un tema necesario de tocar, porque los museos también se diseñan. Vamos a hablar sobre el diseño de escenarios para la ciencia desde una perspectiva lúdica y pedagógica. Para eso nos están acompañando en este conversatorio Camilo Ernesto Fuentes y Jorge Arturo González, dos profesores, diseñadores industriales que el día de hoy, pese evidentemente a todos sus compromisos académicos y profesionales, están acá para hablarnos de su trayectoria profesional, desde su experiencia, pero también de su recorrer docente en el ámbito universitario, docencia que ha estado ligada en los últimos años precisamente a una carrera que relativamente es nueva en Colombia, que es el diseño de espacios y escenarios, un área disciplinar que asume el diseño del espacio desde diferentes disciplinas, que tiene un proceso formativo muy interdisciplinar por todos los profesionales que están ahí comprometidos, y obviamente donde la lúdica hace parte integral de esos profesionales que en su mayoría el día de hoy están interactuando en el ámbito cultural en Colombia. Y a través de ellos vamos a explorar, vamos a reflexionar acerca de esas lógicas que desde la disciplina, desde el diseño de espacios y escenario, colaboran en el caso de los museos para evidenciar el diseño de esos escenarios de la ciencia y el aprendizaje de la ciencia. Muchas de esas reflexiones, lo hablábamos con ellos detrás de cámaras, surgen no solamente desde sus intereses particulares, como ya nos vamos a dar cuenta, sino también desde un ejercicio que ha sido muy disciplinado como docentes y que ponen en perspectiva precisamente la importancia del diseño en este tipo de procesos que se reconoce como un punto común, precisamente para evidenciar las potencialidades del patrimonio y para construir los aspectos simbólicos precisamente de ese patrimonio que permite proyectar la labor de los museos frente a sus públicos. Jorge y Camilo, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. John, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de estar con ustedes en este espacio. Buenas noches, John, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí acompañándolos en esta noche. Bueno, vamos a entrar en materia. Voy a explicarles la dinámica del proceso. Regularmente siempre tenemos 3 momentos. Cada uno de estos momentos van a tener 15 minutos. Pero también lo que vamos a hacer es que a medida que vamos avanzando, vamos a ir contando algunas cosas precisamente de este proceso. Lo primero que voy a hacer es presentar a Jorge, diseñador industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y magíster en arquitectura de la Universidad de los Andes. Desde los procesos de investigación ha indagado acerca del diseño como estructura de conocimiento, de los procesos de desarrollo proyectual y acerca de la construcción del espacio de lo público en la ciudad. Como docente universitario se ha desempeñado en las áreas de diseño industrial, diseño gráfico, arquitectura y publicidad, y en la actualidad es docente de planta e investigador del programa de diseño de espacios y escenarios de la Universidad Piloto de Colombia, donde también dirige el semillero de investigación 3E Diseño. Camilo Ernesto Fuentes es diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá,
Magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Sus intereses se centran en los estudios sobre cultura material, en específico el juguete de madera, los juegos y la cultura lúdica en Latinoamérica. Es un tema recurrente en sus investigaciones y desarrollos desde las áreas de diseño. En la actualidad es docente de la Universidad Piloto de Colombia y de la Universidad Antonio Nariño, y de la misma manera está vinculado a los grupos de investigación poéticas intertextuales de arte, diseño y ciudad del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia y al semillero de investigación 13 Diseño de la Universidad Piloto de Colombia. Para todos ustedes, bienvenidos. Igual, un saludo especial a todos nuestros públicos, a los públicos que vienen desde la maestría en museología de la Universidad Piloto de Colombia, los que nos están acompañando desde el MAC, a MUSI, los amigos en Chile, en Costa Rica, en México, y a todos los públicos en el resto de la geografía nacional. Empecemos con las preguntas. El primer momento lo hemos titulado el diseño de escenarios para las prácticas culturales, ¿sí? Y creo que antes de entrar precisamente a plantearnos este tema, quisiera preguntarle a ustedes dos, ¿cómo podemos entender precisamente el título de este conversatorio? Diseños de escenarios para la ciencia desde una perspectiva lúdica y pedagógica. Jorge, Camilo. Bueno, voy a comenzar. Digamos que me gustaría precisamente como abordar tres momentos, digamos que están enunciados dentro de este conversatorio, esta charla que nos invitan en el día de hoy. Y es precisamente hablar primero de lo que es diseño, en un segundo momento hablar de lo que es el escenario y posiblemente hacer un acercamiento frente a lo que puede llegar a ser la ciencia, obviamente sin tener la pretensión de hablarlo científicamente, porque pues evidentemente no lo soy. Desde el diseño, hablamos del diseño como precisamente un proceso de prefiguración de soluciones. Y esas soluciones, digamos que están vinculadas, digamos, a una necesidad. Normalmente se habla acerca de que el diseño viene a ser estrategias para poder resolver problemas que, digamos, pueden llegar a tener algún vínculo con una creación, que digamos que es como normalmente conocen el trabajo desarrollado por los diseñadores, un artificio, que precisamente trata de mediar un contexto social. En ese sentido, digamos que cuando hablamos de diseño, estamos hablando de una actividad proyectual, ¿sí? Una actividad que está mediada por determinar condicionantes relacionadas precisamente con prácticas que son disciplinares, pero también son interdisciplinares, que permiten precisamente establecer niveles entre lo que posiblemente es el análisis, que es como la etapa de prefiguración de un proyecto, a lo que puede llegar a ser una síntesis, que digamos que es donde nosotros entendemos que decantamos como toda esa información para dar una respuesta, digamos, de orden disciplinar. El escenario. Normalmente entendemos por escenario algo muy vinculado a las artes escénicas, ¿sí? Entendemos que el escenario es algo que puede llegar a referir a una plataforma, una tarima, donde sucede algún tipo de representación artística o teatral y que, digamos, puede llegar a referir diferentes tipos de tiempo, ¿sí? Un pasado, un presente, un futuro, pero también habla acerca de unos modos, ¿sí? Cómo suceden una serie de actividades y también habla acerca de un contexto, ¿sí? Es esa condicionante de escenario que está muy ligada, como lo decía John, hacia lo que es el programa de diseño de espacios y escenarios. Digamos que un poco más adelante me gustaría profundizar sobre eso. Y la otra sería la ciencia, ¿sí? La ciencia como un conjunto de conocimientos que emergen de estudios, de investigaciones, de interpretaciones que se hacen sobre fenómenos naturales, fenómenos sociales, fenómenos artificiales, que pueden llegar a tener un orden empírico, pero que, digamos, en la mayoría de los casos transita hacia preguntas y racionamientos vinculados a hipótesis que producen, digamos, algún tipo de aprehensión sobre la realidad. Entonces, en ese sentido, yo pensaría, digamos, con esta pregunta que nos hace John, que cuando hablamos del diseño de escenarios para la ciencia, estaríamos hablando de estrategias para promover procesos de mediación entre lo que son los diferentes tipos de pensamiento que tiene el ser humano y las narrativas que le proponen, digamos, estos espacios museísticos, ¿sí? Que tratan, digamos, en cierta medida de alfabetizar
a la comunidad, digamos, conocedora, no conocedora, porque podemos llegar a tener esos dos tipos de público, y, digamos, establecer grados de interacción, de experiencia o de mediación. Genial, Camilo. Bueno, a mí no me gusta hablar de segundas porque muchas de las cosas que quería decir, pues obviamente ya las abordó Jorge de manera magistral, entonces quiero referirme un poquito posiblemente al término al término de experiencia y a lo que Jorge mencionaba sobre la interdisciplinaridad, hablando específicamente de dimensiones humanas como la lúdica, que posiblemente más adelante vamos a empezar a hablar de una manera más profunda acerca de la lúdica. Entonces, el título yo lo entiendo casi desde el diseño de esas experiencias que atraviesan esa dimensión o esa condición humana. Y pues, por supuesto, al ser una condición humana, los campos de conocimiento empiezan a ampliarse de manera significativa. Bien, entonces, también es cierto que esta palabra de diseño de escenarios hay veces pareciera que está relegada únicamente a un grupo pequeño de personas, pero en la experiencia pedagógica nos hemos dado cuenta de que puede ser una construcción que se realiza entre todos, es una construcción social, termina teniendo un altísimo valor simbólico, termina siendo una red, un tejido de hilos culturales. Entonces el título como que se abre una posibilidad a pensar en que se puede construir nuevo conocimiento a partir de esta manera de tejer. Y la ciencia y la tecnología, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, digamos, nos ayudan a hacer ese entretejido. Bien, más o menos por ahí va la cuestión. Esta parte es muy clave porque, tal como lo señalan precisamente los invitados, no se trata de hablar del museo solamente desde el diseño de lo arquitectónico, ¿sí? Queremos ir más allá de lo arquitectónico y queremos introducir la noción de que el museo también se diseña, ¿sí? Y en términos de lo que propone precisamente la nueva museología, nos hemos dado cuenta de que debemos que estar pensando precisamente los museos como espacio de diálogo, como espacio de encuentro, como espacio de tensiones, pero también como ese lugar que propicia el encuentro y la transformación de lo social. Y obviamente esas dos condiciones se encuentran cuando más allá de lo arquitectónico nosotros empezamos a ver una condición adjetual, ¿sí? Y una condición social cuyas prácticas pueden ser precisamente jalonadas a través de experiencias para provocar el aprendizaje, ¿sí? Y la enseñanza de la ciencia. ¿Cómo es eso que el museo también se diseña, Camilo? Bueno, listo. Entonces, yo creo que el museo, más allá, como bien lo decía John, más allá de digamos, de un aspecto completamente arquitectónico, se podría decir, el museo, no sé, considero que tiene que tener elementos interactivos. ¿A qué me refiero? Que tradicionalmente uno concibe el museo o se piensa la idea de museo desde un carácter contemplativo. Un carácter contemplativo significa objetos ubicados estratégicamente en un espacio para que un grupo de personas puedan ir a mirar. Hace poquito estábamos hablando sobre una obra, es una obra de Rembrandt, si mal no estoy, se llama La Ronda de la Noche, está en un museo de Ámsterdam, y en una imagen aparecían un grupo de estudiantes, posiblemente un grupo de jóvenes, al frente de esta maravillosa obra, y ellos estaban sentados con sus celulares en las manos. Posiblemente, y no se puede descartar la posibilidad de que estaban buscando alguna información sobre la maravillosa obra de Rembrandt, pero definitivamente eso nos lleva a pensar que las cosas tienen que cambiar a nivel de museos. La interactividad tiene que ser uno de los factores más importantes.
Bien, entonces es justamente eso, cómo pensamos esas nuevas maneras a través, no sé, posiblemente de los sentidos, a través posiblemente de la lúdica, del juego en estos espacios. Yo considero que la parte sensorial suele ser bastante importante porque los museos tradicionalmente tienen que ver con la vista y lo que se percibe a través de ella. Pero pues aquí es donde los sentidos, de hecho el señor Steiner, el fundador o el precursor de la pedagogía Waldorf en Alemania, él mencionaba que el hombre tenía aproximadamente unos 12 sentidos divididos en bloques de 4 sentidos. Y son sentidos que el hombre tiene y eso sería algo muy interesante. Entonces yo me pongo a hacer preguntas con relación a lo que hablábamos ahorita de Rembrandt. ¿A qué huele una obra de Rembrandt? ¿Será que ese a qué huele una obra de Rembrandt no empieza a dar insumos o no puede ser una materia prima? Se imaginan a lo que puede sonar una obra del Bosco, por ejemplo? O no sé, sin ir más lejos, cómo se puede entender la leyenda del Dorado en un museo a través de las distancias que tienen los asistentes, y esto pues en diseño tiene que ver con la proxemia, el uso que se hace de este espacio personal. No sé, pienso en que es un lienzo en blanco todavía el diseño de museos, y que eso justamente trasciende o traspasa la idea arquitectónica de tener un cuadro y empezar a meter obras. Lo he vivido muchísimas veces en muchos museos. De hecho, recordaba que la última vez que estuve en el Museo Casa Botero en el centro de Bogotá, me parecía muy curioso porque muchas personas llegaban, se tomaban la fotografía en la mano, en la mano de Botero a la entrada, subían sus fotos a redes sociales y salían del museo. Y eso me parecía algo realmente increíble. Bien, entonces sí siento que el diseño tiene mucho que ver con esta nueva interacción. Hemos visto también la interacción y, digamos, la potencia que tiene en términos de experiencia cuando los museos son interactivos, y hemos visto lo que pasa con Van Gogh y hemos visto lo que pasa con museos en Japón, y nos damos cuenta que la lúdica y el juego siempre como que están presentes en esa interacción. Entonces, Precisamente eso que tú estás anotando, ya alguien nos lo está comentando, Luis Maricio Quintero nos pregunta y nos hace el comentario. ¿El diseño de escenarios de ciencia, tecnología e innovación beneficia la toma de decisiones para la nueva educación y hasta logra cerrar esas brechas que hay en los avances respecto a otros países? ¿Cuáles creen son las tendencias de diseño para esos escenarios educativos como los museos y las galerías por esta época? bueno, yo creo que definitivamente por estas épocas complejas de pandemia y confinamiento, los medios remotos y virtuales, que no es lo mismo, suelen estar en auge, ¿no? Es muy posible que uno pueda visitar, no sé, la Catedral de la Sagrada Familia de Antonio Gaudí estando en su casa. Y he visto que muchos museos están pensando en esas nuevas dinámicas. Hace poco veía que el Museo del Prado en Madrid estaba como en la misma tónica de hacer recorridos, y uno estando en Bogotá podía hacer un recorrido en el Museo de Prado de Madrid. Entonces creo que eso también es importante como determinantes y requerimientos en el diseño. Empezar a pensar qué es lo que está sucediendo a partir de las situaciones actuales y qué podría llegar a pasar más adelante. Eso es un Jorge, reto, ¿tú ¿no? cómo lo entiendes? Pues digamos que a mí me gusta mucho como abordar el tema un tanto semántico de los conceptos y evidentemente cuando me están hablando de tendencia yo logro entender que hay una historia detrás de, ¿sí?
y que esa historia se ha ido construyendo evidentemente a través del tiempo. Si nos ponemos a referirnos un poco frente a esa condicionante, lo que se conocía como un museo, que era precisamente sacar a la luz pública una serie de colecciones que se tenían, digamos, por parte posiblemente de unas personas acaudaladas que querían simplemente hacer exhibición de esos objetos que ellos habían atesorado y habían coleccionado a través del tiempo. En algún momento como que esto se abre al público y genera, digamos, una serie de interacciones y contrastes posiblemente sociales que permitían establecer que habían unos que tenían acceso a cierto tipo de información que otros de pronto no la tenían. Y eso, digamos, que empieza a contrastar fuertemente esos elementos que se estaban mediando a través de esas interacciones, o sea, esa lógica experiencial que se estaba dando entre una persona que, como visitante de un museo, observaba una pieza, ¿cierto? Un artefacto, pero siempre había una barrera que lo separaba, siempre había algo como, se genera como un estado de contemplación, donde posiblemente la barrera misma impidía que se generaran algún tipo de lógicas, de lecturas que pudieran llegar a mediar, digamos, esa información que estaba como tal contenida en ese artefacto. Digamos que yo reconozco que en esas últimas tendencias, cuando empiezan a romperse un poco como estos esquemas, empiezan a establecerse experiencias significativas, ¿sí? Empieza a aparecer una condicionante un tanto de escenografía, donde no es simplemente el artefacto, sino el artefacto inmerso dentro de un contexto y estableciendo unas lógicas narrativas que le permitan como tal al visitante decantar esa información y generar, ¿por qué no?, algún tipo de apropiación, digamos, no generando una apropiación en todo el sentido de la palabra, pero sí que se aproxime a entender un poco más cuáles son esas condicionantes que están exhibidas dentro de ese artefacto y que posiblemente no se logran entender muy bien si no se tiene como ese marco social del cual hace uso ese artefacto para poder tener sentido. Entonces yo creería que en esa lógica, las nuevas tendencias, pues uno debería establecer que deberían aparecer nuevos elementos de experiencias significativas. No sé tecnológicamente eso hasta dónde llegue. No sé si estamos hablando de realidad ampliada, si estamos hablando de algo virtualizado, algo digitalizado, algo que, digamos, desmaterialice la realidad y se vuelva, digamos, algo que es, digamos, muy virtual, pero creería que todo esto debe estar más mediado frente a lo que son esos estados de conocimiento que tienen las personas frente a la ciencia. Porque yo podría llevar a una persona a un museo en este momento a que, digamos, tuviese una experiencia hiper mega digital, pero si su marco social de actuación no se lo permite, pues va a haber simplemente como un juego de pirotecnia dentro de esa exhibición que le están haciendo muy, digamos, inmersiva en estos nuevos tipos posiblemente utópicos de museos. Entonces yo creo que todo debe estar como muy anidado frente a una reflexión de contexto que le permita a uno entender a quién le está dirigiendo como tal esa estructura narrativa museística. Esto que nos propone Jorge es muy importante porque precisamente cuando estábamos haciendo el conversatorio de ciencia, tecnología e innovación y estábamos preparando el ciclo, había una pregunta que era un constante y era cómo disminuir la brecha existente entre el mundo de los científicos y obviamente la comunidad. Pero también empezaron a surgir otra serie de preguntas, cómo alcanzar una cultura científica, cómo alcanzar una cultura tecnológica, cómo alcanzar una cultura de innovación, quiénes hacen divulgación científica, cuáles son sus actores, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de que los museos se vinculen o estén cruzados con esta dinámica y cuál es el papel de los museos precisamente para afrontar esos desafíos? Y obviamente, no solamente desde los procesos de formación en museología, que gracias por una fortuna bastante grande ya los tenemos en el país, ya están precisamente funcionando desde la lógica de la Universidad Nacional. También nos hemos estado preguntando desde el diseño cómo funciona y obviamente desde la lógica del diseño de espacios y escenarios, la transformación del espacio donde los públicos aprenden hace estos escenarios de interacción y escenarios de sensibilización. Jorge hablaba de la experiencia significativa, pero también podemos hablar de la experiencia de lo sensible, ¿sí? Camilo precisamente nos refería acerca de la experiencia desde los sentidos, ¿sí? Y es ahí donde precisamente se pueden potenciar y marcar positivamente esa experiencia del aprendizaje. Aquí nos dice
arquitecto Alemórfica, dice, quizás los museos son más como contenedores inacabados, entonces diseñar la experiencia y su interioridad completa el museo, ¿sí? Completamente de acuerdo, ¿sí? Pero también viene otro comentario de Curso Tecnología AB Marsh, dice, desde una nueva normalidad post-COVID, el espacio del museo se diseña con nuevos elementos, esperando la reincorporación a la vida presencial. Cuando hablan de interactividad, no existe otra forma de hacerlo si no es presencial. Lo sensorial actúa en lo virtual. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pero ven, no entendí bien la pregunta. ¿Lo sensorial actúa en En lo lo... virtual, ¿Cómo sí. es? Dice, te la leo otra Sí. vez. Desde la nueva normalidad post-COVID, el espacio del museo se diseña con nuevos elementos, esperando la reincorporación a la visita presencial. Cuando hablan de interactividad, no existe otra forma de hacerlo si no es presencial. Lo sensorial actúa en lo virtual. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, yo creo que lo sensorial, o sea, lo virtual está ahí presente. Hace algún tiempo realicé el ejercicio de jugar, no me acuerdo en qué plataforma sería eso, pero yo tenía dos Kinect en la mano y estaba jugando creo que boxeo posiblemente o algo así. Y yo estaba jugando boxeo con los Kinect en la mano y o sea, estaba en la experiencia como tal. Y uno termina absolutamente agotado después de hacer ese tipo de práctica. No significa que estuviera boxeando en la vida real. Y lo mismo pasó con golf y con tenis y ese tipo de cosas. Entonces, sí siento que este tipo de tecnologías, aunque no me gusta utilizar el término tecnología, para denotar posiblemente lo último en aparatos electrónicos con luces y sonidos y que permitan ciertas posibilidades, pero sí siento que eso puede estar presente en la experiencia. O sea, no necesariamente, aunque desde mi punto de vista sería lo ideal, la presencialidad implica el éxito de la experiencia. Bien, he visto en diseño que muchas cosas están cambiando, se están transformando ¿Qué es lo que pasa en ingeniería constantemente. multimedia? Sí, constantemente salen unas cosas que uno dice, oiga, esto no me imaginaba, nunca me hubiera imaginado que esto lo hubieran podido hacer en algún momento. Entonces, pienso yo que desde el diseño de museos, incluso el comentario anterior que se hablaba sobre la experiencia en el espacio interior, no necesariamente es el espacio interior, también se puede romper esa frontera de lo que sucede adentro y se puede empezar a conectar lo que sucede en el interior con lo que pasa en el exterior, con dinámicas, con aprendizajes, con sistemas, con productos y ahí empiezan digamos, a encontrarse el entretejido. Entonces también es esa idea de romper esos muros del museo y empezar no sé, a jugar con lo que está sucediendo en un entorno. Eso está pasando, por ejemplo, en el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, cuando precisamente desde otras áreas, desde otras disciplinas, precisamente desde ingeniería multimedia, los chicos, los profesores, los grupos de semilleros de investigación están interactuando para generar ese tipo de experiencias, ¿sí? Donde obviamente desde la distancia, desde lo virtual, desde medios digitales, usted puede acceder al museo y puede acceder, obviamente, a una oferta que no solamente vuelve más propositivo el patrimonio, sino que también lo vuelve más asequible a comunidades que están lejos precisamente de ese patrimonio, ¿sí? Jorge, ¿tú cómo lo entiendes? Digamos que me llamaba mucho la atención precisamente este escenario post-COVID que, digamos, siempre está como asociado al tema del distanciamiento social, la bioseguridad, el control de aforos, etcétera, y que posiblemente eso va a menguar mucho lo que es una experiencia. Pero también nos tocaría empezar a reconocer cuáles son los elementos que construyen como tal una experiencia. Una experiencia, como lo decía Camilo, pues está muy media bajo lo que es la percepción y lo sensorial.
Y en ese sentido, digamos que la información lo que podemos reconocer es que no entra por un solo sentido, sino que más bien es una sumatoria de varias experiencias que se están dando a través de cada uno de esos sentidos. Ahora, en un escenario post-COVID, posiblemente yo pensaría que debería pasar el proceso inverso, casi es como una especie de fragmentación de esa experiencia. ¿Y a qué me refiero con la fragmentación? Posiblemente tratar de establecer un tipo de narrativas que sean un poco transmedia, que le permitan a uno empezar a reconocer, por ejemplo, qué se puede hacer a través de imágenes, qué se puede llegar a hacer a través de textos, qué se puede llegar a hacer a través de sonido, qué se puede a través de un audiovisual, ¿sí? Y cómo estos elementos, digamos, si bien dan cuenta aislada de lo que puede llegar a ser un conocimiento que se quiere transmitir, cuando yo tengo como la sumatoria de esas múltiples experiencias, puedo llegar a tener de pronto algo que no se está produciendo en este momento en el museo. Entonces, más allá de yo verlo como un problema que de pronto en este momento lo estamos viendo todos por el hecho del confinamiento y el aislamiento social, podríamos verlos como una oportunidad para repensar precisamente esas experiencias y darle el tránsito hacia algo que de pronto en este momento es desconocido para nosotros. Germán Fuentes nos cuenta y nos hace un comentario. Los recorridos virtuales generados por medio de imágenes 360 están permitiendo nuevas maneras de visitar estos espacios y se puede acceder a una gran cantidad de información inserta, ¿sí? Es decir, muchos museos tuvieron una apertura gigante precisamente, claro, para muchos costó un trabajo poder adaptarse, poder implementar el tema. Muchos no esperábamos que el tema del COVID se extendiera, que la emergencia sanitaria no llegara precisamente hasta el punto donde estamos el día de hoy. Y obviamente a muchos museos les tocó reformularse, ¿sí? Lo hablábamos precisamente en términos de lo que ha sucedido con las exposiciones temporales, las permanentes, donde en mucho la museografía permitía dinamizar mucho, en parte, la construcción de lo simbólico frente a esas colecciones que estaban ahí, ¿sí? Pero también cuando hablamos precisamente desde el diseño de espacios y escenarios y vemos que el diseño dinamiza esos diálogos, esas narraciones, esas aproximaciones a la realidad, vemos que esta era una realidad que realmente teníamos que abordar, ¿sí? Nos están preguntando Marcela Gómez Sandoval, ¿cómo piensan o creen rediseñar o reestructurar los museos colombianos más allá de la experiencia? Bueno, digamos que con relación al tema del rediseño, digamos, tengo una postura como un tanto personal porque creo que un diseñador que rediseñe, pues no está haciendo diseño, ¿sí? Y cuando me invitan a de pronto a hacer un proceso de rediseño, lo entiendo más bien como una optimización de lo que ya existe. Entonces es como casi como anular esa acción de diseño. Pensaría que sí se pueden llegar a reestructurar y que evidentemente las acciones podrían emerger desde diferentes ámbitos. Uno de ellos, digamos, estaría muy vinculado frente a lo que es el conocimiento. Vuelvo un poco a referir ese tema del conocimiento y los marcos sociales donde está inscrito como tal el conocimiento, porque precisamente desde ese conocimiento es donde pueden emerger categorías que empiezan a determinar cómo relacionarme con el mismo, ¿sí? Toca entender muy bien a las personas, toca entender el contexto. Creería yo que toca hacer una reflexión de contexto que inclusive lo lleva a uno a hacer una lectura, casi como esas diferentes capas que lo componen, porque posiblemente nosotros siempre estamos acostumbrados a leer la realidad bajo una sola óptica, y en esa sola óptica que leemos la realidad, tratamos de aproximarnos de la manera que nosotros lo interpretamos. Y por eso es que empiezan a emerger como todos estos estudios etnográficos, el tratar de aproximarse a comunidades objetivo. Ya vemos de pronto dentro de las salas el hecho de que empiezan a aparecer salas didácticas, ya está pensando pues en los niños, se está haciendo una segmentación de los públicos que asisten como tal a un museo. ¿Qué pasaría si eso lo extendemos, digamos, a otro tipo de instancias, ¿cierto? Que empiece como a prefigurar algún tipo de conocimiento que pueda estar direccionado frente a las necesidades y a la capacidad de lectura que pueda llegar a tener una persona. Porque yo creo que los museos son un escenario de aprendizaje cultural que en la medida en que nosotros nos empezamos como a involucrar, a tener experiencias significativas de uso con ellos, empezamos a romper esas barreras y empezamos, ¿por qué no?, a soñar con la capacidad, por ejemplo, de mirar qué puedo hacer con el conocimiento o mirar de pronto en una obra de arte como un artista al plasmar algún tipo de referencia pictórica, pues utilizó todo un andamiaje de cosas que de pronto nosotros medianamente alcanzamos a leer y es un guía al que
nos trata como de transmitir esa información. Entonces yo creo que ahí hay como un campo muy, muy fértil y muy propicio para poder desarrollar, digamos, muchas cosas que de pronto en este momento, pensarlo desde el rediseño sería como anclarnos un poco a lo que ya está. Y creo que dentro de esas preguntas que estaban haciendo anteriormente, pues si bien uno habla de una tendencia y la tendencia es una construcción que se da a través de lo histórico, uno también puede llegar a hacer unos saltos del tiempo y romper, ¿por qué no ese estado de constante que tienen los museos para producir verdaderamente estados de interrelación con las personas, ¿sí? Que los aproxime más a lo que es su propia realidad? Creo que Jorge hace un apunte muy importante cuando habla precisamente de dinamizar las acciones al interior del museo, pero es también dinamizar las acciones enfrente de la colección, de no mirar solamente el objeto, sino también de mirar al público, de mirar en términos mucho más amplios la comunidad y obviamente, y creo que en eso me das el espacio para abordar ya este segundo momento, es hablando de niños, hablamos de diferentes tipos de públicos, hablamos de una experiencia que puede ser provocada desde la lúdica. Camilo, ¿cómo debemos entender esas implicaciones que tiene la lúdica en el proceso de diseño de un espacio museo en términos de lo cultural, pero también en términos de un espacio que está propiciando el aprendizaje de la ciencia? Bueno, creo que la palabra lúdica se ha tomado por un lado muy particular y muy conocido, que es la lúdica se relaciona con el juego. Pero definitivamente creo que la lúdica tiene una cantidad de acepciones, tiene una cantidad de significados más, no solo relacionado con el juego, o sea, la lúdica también se puede entender desde el ocio, desde el entretenimiento, desde la diversión, desde los espacios fuera del trabajo, desde diferentes teorías. Por ejemplo, yo recuerdo todos estos planteamientos de las necesidades del hombre, del desarrollo a escala humana, de teóricos como Manfred Manif, la pirámide de Maslow, que decía cuáles eran las necesidades básicas y las que no eran tan básicas. Y nos damos cuenta que todo esto que estamos mencionando, no solo el juego, sino todo esto pertenece al hombre en cada una de sus instancias y demás. Bien, entonces, partiendo desde ahí, la lúdica es una dimensión humana y no solo se refiere al niño pequeñito, no solo se refiere al juego del niño pequeñito. Si es una dimensión humana, nosotros tenemos esa condición desde que nacemos hasta que nos morimos. Bien, sí, y es supremamente necesario y pienso bueno, yo lo he abordado desde ahí, pues por supuesto hay muchas más maneras de poder pensar el museo y estos espacios de ciencia y tecnología. Yo lo he pensado desde la lúdica y los resultados creo que han sido bien interesantes justamente porque no nos podemos desprender de esa condición humana. O sea, cuando uno dice un escenario lúdico, siempre se imaginan que es un lugar donde uno llega a jugar. Y no necesariamente es así. O sea, sí se puede, pero no necesariamente es así. Entonces, esa dimensión humana termina siendo insumo y base para hacer lo que el diseñador tiene que hacer en estos espacios. Bien, entonces creo que por ahí puede ser una de las soluciones para pensar el museo. Desde los escenarios lúdicos, pienso en la relación de todo esto que estamos hablando con diferentes incluso modelos pedagógicos. La misma metodología Waldorf que les mencionaba de Steiner, los espacios Montessori, que también hablan de estos espacios de juego. Piaget menciona algo de esto, Lev Vygotsky también Ausubel menciona el aprendizaje a través del juego. Y entonces creo que esa palabra de aprendizaje a través de estas metodologías y de estas herramientas lúdicas tiene un impacto bastante significativo,
He escuchado con mucha recurrencia que varios padres dicen, el mejor colegio para mi niño es el colegio donde él pueda jugar, porque a través del juego se aprende absolutamente todo. Ya sabemos que lúdica no es solo juego, pero en este caso a través del juego, como las muchas otras especies, se aprende a través del juego. Bien, entonces... Claro, nosotros como museos vamos por el tema de la valoración, vamos por el tema de la difusión precisamente del patrimonio, ¿sí? De esos elementos que lo hacen significativo, ¿sí? También vamos por el tema de que la lúdica permite generar esos procesos de apropiación donde el niño reconozca y adhiera como parte de sus contenidos, de sus lógicas, precisamente esto que los museos están tratando de dinamizar. Jorge, ¿tú cómo lo entiendes? Sí, yo creo que la lúdica es muy interesante porque le invita a uno como a curiosear. Es algo que, digamos, parte como una construcción propia, es como una narrativa donde uno establece cuáles son sus reglas, a quién dejo jugar y a quién no dejo jugar, qué objetos convoco para poder jugar. Entonces a mí me parece muy interesante eso porque, digamos, dentro de un espacio está muy presente cuando nosotros hablamos de un museo. El museo, digamos, al ser pensado, evidentemente para generar una plataforma donde se exhiba un guión museístico, pues está pensado bajo quiénes son los actores, cuál es el espacio, cuáles son las reglas, ¿sí? Cuáles son las interacciones que se pueden dar, y sobre eso propiciar, digamos, algún tipo de respuesta, sin generar condicionamientos de respuestas, pero sí propiciar el escenario para que suceda algo. Entonces yo creo que la lúdica en ese ámbito de la curiosidad que debe, digamos, como despertarle a todas las personas, lo que nos invita es a generar grados de interrelación que posiblemente, digamos, en otro escenario no se va a dar, porque de pronto en otro escenario estamos condicionados por unas reglas que no nos permiten desarrollar esas narrativas propias, donde de la misma manera como un niño empieza a recrear una historia cuando trata de colocar de pronto una caja de cartón y se imagina que puede llegar a ser una vivienda o puede llegar a ser un vehículo que lo transporta. Asimismo nosotros hacemos ese tipo de recreaciones dentro del museo. O sea, cada uno le llama la atención diferentes elementos del museo. Es un poco, digamos, como que empieza a recorrer el museo bajo una lógica que, digamos, no responde a una circulación de pasillos, recorridos, señalética, sino que cada uno lo hace de una manera muy experiencial frente a lo que le está convocando y aquello que le está motivando a tener algún tipo de proximidad. Y yo creo que la lúdica es algo muy interesante a trabajar, pero evidentemente no debería propiciar algún tipo de condicionamiento, porque creo que eso ya sería como la abolición misma de la lúdica. Y creo que en eso pues los niños nos explican mucho cuando ellos interactúan precisamente con estos escenarios didácticos que aparecen en los museos. Tal cual. Diana María Quintero Jerez nos comenta, pero hay un tipo de tecnología que le apuesta a la realidad virtual y a la realidad aumentada que estimula la sensorialidad y que podría incorporarse en este tipo de escenarios educativos como los museos. Pues no sé, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, eso posiblemente todavía esté en una etapa muy inicial, porque siento, y lo mencionaba ahorita, siento que el tema del diseño de estos escenarios lúdicos en museos todavía está en una etapa increíblemente básica e inicial. Pero pues es una posibilidad. He visto cosas muy interesantes y pues por supuesto el diseño tiene que ir vinculado o ligado a la cultura y a las culturas donde se manifieste. De pronto los casos que mencionaba ahorita del Museo de Van Gogh, de los museos interactivos en Japón, en Estados Unidos también hay unos buenos museos bien interesantes, están ligados a sus culturas, pero yo creo que eso está ahí como en remojo. Y justamente eso es lo que nos convoca a esta reunión, empezar a pensar ese tipo de posibilidades. Y créanme que es algo interesante
poder pensar qué podría llegar a suceder. Porque es que en todo este tema del diseño, siempre se toman referentes de lo que ya hay, pero es bien difícil empezar a generar cruces, amalgamas, no sé, como un pensamiento divergente que después termine en un pensamiento convergente a través del procesamiento de la información. Bien, entonces a mí me parece súper interesante la pregunta. La respuesta es, puede ser, sería muy No, interesante y empezar a es clave pensarlo. porque ella misma nos comenta, yo tuve la oportunidad de culminar un ejercicio de reflexión estética con mis estudiantes de 11, invitándolos a visitar los museos que abrieron la posibilidad de recorridos virtuales. Esto les permitió conocer escenarios de museos internacionales que de otra manera para ellos hubiera sido difícil acceder. Jorge, ¿cómo lo ves? Sí, ahorita me estaba como acordando del ejercicio de Google Art, que permite que uno haga ese tránsito por diferentes museos mundiales muy reconocidos y que creo que tienen una experiencia que ni siquiera en la presencialidad se puede llegar a dar. O sea, esa posibilidad de acercarse así como a, no sé, me imagino por allá 5 centímetros de una obra de arte y mirar el detalle del trazo del artista y mirar el grano del lienzo y observar cada uno de los detalles que posiblemente en la presencialidad no pasa porque siempre hay como la barrera del el control, no se acerque cierta distancia de la obra porque puede dañarla, no puede tomarle fotografías. Entonces creo que también puede llegar a ser una ventaja el tener ese tipo de posibilidades tecnológicas que a veces uno como que las ve muy poco experienciales, pero cuando uno las empieza a explorar, se da cuenta que puede llegar a ser más experiencial inclusive que la misma presencialidad. Incluso eso que habla Jorge es clave porque en casos como el Museo del Prado, precisamente donde a través de procesos de inclusión generan unas impresiones en gran formato, en alto relieve de obras de arte que obviamente hay que mantener un margen bastante importante y que le permiten a la persona desde el tacto, desde los sentidos, abordarla, entenderla, saber qué hay ahí, saber qué dibujó el artista, cómo lo pensó. A mí me parece clave eso, pero también una cosa muy bonita que se vio ahí es que no era solamente los públicos que no tenían una posibilidad visual de acceder a la obra como tal, de verla en su magnitud, los que accedían y se acercaban al proceso, sino era el público en general el que abordaba también la experiencia tratando de interpelar esa condición en la que el otro está, ¿sí? Y tratando de explorar a través de los sentidos eso que ellos logran, ¿sí? Y ahí hablamos precisamente de cómo esa vocación por generar esa interacción también implica que desde la dimensión objetual estas cosas tienen que ser diseñadas, estos elementos tienen que ser provocados, ¿sí? ¿Cómo funciona la lúdica precisamente en este proceso desde los museos, Camilo? Bueno, no sé, me parece que la lúdica en los museos permite justamente uh, el pensar en las posibilidades que actores, individuos, sujetos, agentes, grupo humano puedan llegar a tener en términos de actividades en unos espacios, en unos entornos, en unos contextos determinados y también en unos tiempos. Bien, posiblemente esos 4 elementos que acabo de mencionar, el maestro Jorge los conoce muy bien porque corresponden a una partitura de interacción y he tenido la oportunidad de hacer ejercicios justamente en museos utilizando la partitura de interacción como herramienta para, digamos, para que los chicos empiecen a pensar en propuestas de valor a partir de esos 4 ejes y los resultados han sido interesantísimos porque se rompen esas fronteras de todo lo que estamos hablando, de la relación obra, vista, o sea, empiezan a pensar, bueno, ¿cuál es la mejor manera de entender, no sé, las obras de Botero o las obras de Rembrandt o las obras de Picasso o la sala impresionista o a Richard Estes o
quien quiera que sea. Y entonces empiezan a generar un montón de dinámicas a través de esas acciones, tiempos, espacios y grupos humanos haciendo algo en esos espacios de museo. Además que Bien, no solamente interactuar con el objeto ni con la exposición, claro, es los diferentes tipos de interacción que entre el público se pueden suscitar. claro, claro que sí. Y creo que ahí está digamos, el quid del asunto en términos lúdicos. Bien, recuerden que lo lúdico no es que los estudiantes lleguen a jugar al museo, sino empiezan a mirar cómo pueden proponer, cómo pueden generar cosas que no están, propuestas de valor, y terminan siendo, lo que les digo, cosas bien interesantes. Ahorita les comento un ejemplo de algo que me pasó en el ejercicio docente, justamente en una actividad de museos. Pero entonces ahorita quiero comentarles un Pero no poquito de fue eso. conmigo. No. Nos ibas a decir. No, me parece que muy chévere el caso de lo que está refiriendo Camilo, precisamente con lo de las partituras. Digamos que este recurso de las partituras emerge desde la arquitectura de la información. Y un poco lo que propone es sistematizar una serie de condicionantes tratando de prefigurar respuestas, ¿sí? Y creo que es un ejercicio muy interesante porque precisamente invita al desarrollo de un diseño, digamos, muy de la mano de lo que puede llegar a ser las expectativas y las necesidades que puede llegar a tener un grupo caracterizado particularmente. Entonces, cuando Además que hablamos, por también ejemplo, permite descubrir el museo desde sus lógicas. exactamente. Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos es dos ejercicios, un ejercicio de diagnóstico y un ejercicio ya de diseño. Entonces, en el ejercicio de diagnóstico lo que rastreamos es cómo está sucediendo toda la actividad en la actualidad, tratando de abordarlo desde un ejercicio de trabajo de campo, posiblemente desde entrevistas, que nos permitan acercar a conocer esa persona a la cual nosotros le estamos diseñando. Y precisamente este ejercicio de la partitura pues permite reconocer tipologías de actores, espacios, construcciones narrativas, ¿cierto? Ubicándolas dentro de una línea de tiempo, tratando también de establecer cuáles son los sentidos involucrados en cada uno de los diferentes niveles de conocimiento que se están tratando de construir a través de la misma experiencia. Y en ese sentido, digamos que yo creería que para los museos sería bastante interesante empezar a repensar el tema de las experiencias, porque precisamente cuando hablamos de la experiencia misma, estamos hablando de interacciones, estamos hablando de construcción de narrativas, estamos hablando de uso, estamos hablando acerca de lo que puede llegar a ser, ¿por qué no?, un servicio, ¿cierto?, que presta como tal la institucionalidad en la cual está albergada como tal este museo, y que puede llegar a producir precisamente pues una serie de entrecruzamientos entre lo que son cada uno de esos diferentes sentidos. Anteriormente estábamos hablando que posiblemente en esta época, digamos que posiblemente ya se está acercando, que es el post-COVID, cómo nosotros podemos llegar a repensar la experiencia, cómo podemos llegar a reevaluar lo que hasta este momento conocíamos como museo, y que posiblemente esto es lo que nos está invitando es a tratar de explorar otras posibilidades que no se habían tenido en cuenta, y que plataformas como las que estamos en este momento utilizando y que nos está tocando utilizar casi que diariamente para muchas actividades, nos está enseñando que, digamos, esto que para nosotros era algo totalmente alejado de nuestra cotidianidad, puede llegar a ser parte de un momento a otro rápidamente si nosotros generamos procesos de adaptación. Entonces yo creo que este recurso de la partitura nos puede llevar a precisamente indagar sobre esas posibilidades que el museo en este momento posiblemente necesita, y hacen parte como de un estado diagnóstico donde estamos viendo que hay unas problemáticas asociadas a esas experiencias que digamos nosotros vemos como claras, como cotidianas, como las normales, pero que de pronto ya haciéndole un análisis más profundo uno se da cuenta que puede llegar a producir y a propiciar otros estadios de desarrollo. Lo cotidiano es enemigo de lo evidente. Diana María Quintero nos comenta, Gadamer habla de la lúdica como un elemento dentro de la interpretación, dado que implica la interacción, y ese sentido, la lúdica hace referencia a un ejercicio de interacción. Y por su parte, Alemórfica dice, para el tipo de experiencia que ustedes proponen, ¿consideran suficientes las metodologías proyectuales de arquitectura o qué tantas modificaciones sufren
para adaptarlas a los requerimientos de interacción y lúdica? Camilo. Pues bueno, lo que me ha sucedido a mí es que las teorías desde diferentes, no sé, profesiones, desde diferentes campos, suelen ser un poco nocivas y parcializadas, porque vienen cargadas de una cantidad de secuelas anteriores. Entonces, pensar estos espacios únicamente desde la arquitectura puede ser tan nocivo como pensarlo únicamente desde la antropología o pensarlo únicamente desde la sociología o desde la cultura material. Siento que por ahí no, como que no va. No va la cosa. No va la cosa. Es indiscutible, no podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo tampoco, que posiblemente si lo pensamos desde la arquitectura, nos quedamos cortos en términos de interacción, ¿cierto? Eso puede suceder. Y la experiencia misma en varios, digamos, en varios semestres con este tema de la lúdica, me han, me han mostrado que la cultura en términos generales desde muchos flancos son necesarias para poder pensar el problema de los espacios y de los escenarios de los museos. Entonces, ya, esa es mi respuesta. Clave porque en este tercer momento había algo que nos habíamos planteado precisamente con Jorge y con Camilo, y era que el diseño del museo implica muchos desafíos, ¿sí? Y tratamos de indagar acerca de la esencia del escenario y de esos procesos que en diseño precisamente abordamos para lograr darle respuesta a esas necesidades, ¿sí? Pero también se hablaba desde una visión museos que era necesario en los museos de ciencia alcanzar una estructura, y abro comillas, didáctica, lúdica y crítica para favorecer el aprendizaje de la ciencia. ¿Cómo funciona ahí este tema de la didáctica, de la pedagogía? Porque Marcela Gómez Sandoval nos están diciendo también qué piensa sobre el estado actual de los museos en Colombia. ¿Los estamos olvidando? ¿Se están perdiendo esos escenarios o se están resignificando? Y obviamente en uno de los conversatorios nos habíamos dado cuenta precisamente cuando hablamos de políticas públicas y expusimos todo lo que los primeros meses de pandemia provocaron en términos de museos. Muchos de los museos se cerraron, muchos de los museos entraron en una crisis profunda, no solamente desde lo económico, ¿sí? El alejar precisamente a las personas, a los públicos de sus museos, también era de cierta manera negarles poder desarrollar sus derechos culturales, ¿sí? Ponerse en acción. Jorge, ¿cómo lo entiendes? Digamos que con relación a la pedagogía y a la didáctica, como que empiezan a emerger dos preguntas bastante interesantes que valdría la pena que quedaran abiertas y que las pudiéramos llegar a pensar posiblemente en todo este ciclo como de conversatorios que se están dando en torno al museo. Desde la pedagogía se puede llegar a entender el cómo se educa, ¿sí? Y ahí empiezan a aparecer ideologías, discursos hegemónicos, lo que pueden llegar a ser de pronto intereses ocultos de alguien que quiere posicionar algún tipo de ideología también, ¿por qué no? De discurso. Y todo eso hace parte de lo que es esa esencia pedagógica. Pero ya cuando estamos hablando, y es muy general, ¿no? Muy del corte de lo teórico. Pero ya cuando estamos hablando de lo didáctico, sí lo entiendo más desde la posibilidad de lo que puede llegar a ser el cómo enseñar. Eso lo veo más como un elemento de mediación que propicia precisamente escenarios de aprendizaje y procesos también de aprendizaje en sí. Entonces yo creo que esa relación entre lo que puede llegar a ser, si lo pudiéramos llegar a nombrar así, no soy pedagogo, de pronto hay alguien pedagogo por acá que me pueda llegar a controvertir lo que estoy diciendo, pero desde la pedagogía yo lo entendería más desde lo teórico y la didáctica desde lo práctico, porque precisamente las didácticas lo que están propiciando son estados de reflexión en el individuo
para que él pueda llegar a aprender esa información, la pueda conocer, la pueda apropiar, pueda hacer uso de ella, ¿sí? La pueda poner en práctica y la pueda aplicar a otros escenarios donde posiblemente ya no aparece el museo, ya no aparece la institución, sino aparecen casos de la vida real, cotidianidad común y corriente, donde uno dice, ay, esto que aprendí lo puedo utilizar para esto, o me permite generar otro tipo de cuestionamientos, racionamientos, que posiblemente en esos ires y venires de preguntas y respuestas, pues voy dándole descubrimiento a cosas que alguien no se ha dado la tarea de descubrir porque no fue tan allá, ¿sí? No se preguntó más de lo evidente. Clave porque lo veíamos, por ejemplo, en un taller que estamos desarrollando en escenarios, precisamente en el programa de diseño de espacios y escenarios, cuando abordamos el tema de las aulas y de las aulas ambientales. Entonces, después de un análisis general bastante interesante que se hace de la noción de lo que estaba pasando en Sabana, Bogotá, frente a Río Bogotá, empezamos a preguntarnos cómo diseñar esas aulas ambientales no pensadas como el espacio configurado, 4 paredes, tablero, todo dispuesto jerárquicamente, sí, un orden jerárquico también en la noción de la enseñanza, sino en esos espacios que están como lo están los museos, como se piensan los museos precisamente al ser diseñados como espacios más abiertos a la educación, como espacios más abiertos a la participación social y obviamente como espacios que estimulan esa transformación social. Camilo, ¿tú cómo lo ves? Bien, sí, efectivamente estos espacios son supremamente claves para todo lo que estamos hablando, todo lo que está sucediendo en términos de museos, porque las discusiones arrancan desde ahí y es difícil que esas mismas discusiones se den en otro lugar. O sea, la academia siento que es el espacio primordial donde arranque todo. Quisiera comentarles un caso muy particular que siento que ya nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, pero quiero comentarles un caso así como muy particular con unos chicos de primeros semestres. Yo tengo un taller de lúdica, el taller de diseño relacionado Taller con 3. lúdica, taller 3. Y con estos chicos pasó una cosa fenomenal este semestre y fue que empezamos a pensar digamos, en términos de cultura lúdica. Hicimos una comparación entre lo que estaba pasando con los juguetes en diferentes países y lo que estaba pasando con los juguetes en Colombia. Entonces, una de las discusiones grandes era que en muchos países, sobre todo en México, se puede contar una historia, muchas historias, y los juguetes terminan siendo aspectos culturales bien importantes. Entonces nos hacíamos la pregunta de qué pasa con los juguetes en Colombia. ¿Cuáles son los juguetes tradicionales en Colombia? ¿Hay juguetes tradicionales en Colombia? Y entonces cuando hicimos esa pregunta, pensamos en lo que sucedía en otros lados y decíamos, en México está el Museo del Juguete Mexicano. Lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasa en Perú, y en todos los países existe el Museo del Juguete Tradicional. Entonces, desde ahí inició la propuesta y la problemática de diseño. La problemática es que en Bogotá los únicos museos han sido del juguete, estoy hablando del juguete, han sido museos de carácter particular que no han tenido apoyo de ningún tipo institucional, gubernamental y demás, y por lo tanto quedan relegados a mostrar juguetes, pero bajo unas condiciones que de pronto no son las indicadas. Cuando ellos... Salvo el Museo de la Ciencia y el Juego. Bueno. Bueno. Que es un espacio también maravilloso para aprender precisamente desde eso que nos habla Camilo, ¿sí? Precisamente desde esa perspectiva se piensa también en una línea que viene trabajando precisamente Maloca, en una línea que viene trabajando, que se viene trabajando desde el Parque Explora en Medellín, ¿sí? Con unos logros que obviamente no podemos dejar pasar por alto y que siempre tenemos que tenerlos ahí dentro del radar, ¿sí? Listo.
Bien, Jorge. perfecto. Bueno, Camilo. No, espérame, termino de comentar esto así como en un minuto. Cuando yo estuvo la problemática, bueno, ahí aparecieron algunas herramientas, apareció posiblemente un modelo de negocio Canvas, y a partir del modelo de negocio Canvas, ellos empezaron a generar propuestas de valor. Miren, la entrega de estos chicos con esas propuestas de valor era una cosa fenomenal porque aparecieron ideas fenomenales de museos de juguete vinculado a talleres de restauración de objetos, a instituciones educativas distritales, museos vinculados al IDRD, museos vinculados con madres cabezas de hogar, con sabedores de todo índole, museos en contenedores, museos tipo restaurante, con muestras de juegos y juguetes tradicionales, museos itinerantes, museos alusivos a diferentes épocas. Apareció uno que me pareció fenomenal, tenía que ver con un museo del juguete viajero y viajaba en camiones así tipo, no sé si ustedes recuerdan esas bibliotecas de Colsubsidio que se la pasaban por todos los barrios, y estos camiones iban a diferentes lugares de Colombia y en esos lugares se iban recargando de más juguetes. Miren qué propuestas de museo tan interesantes, y casi que todas empiezan a romper esas fronteras de pared y mostramos cosas en el interior. ¿Se imaginan ese museo? Comunidad. Claro, ahí se entiende la interacción. Y eran chicos de tercer semestre de espacios y escenarios. Entonces yo como que empezaba a decir, a través de estos ejercicios, uno empieza a comprender que lo que debería mostrar el museo no es solamente el objeto en sí, sino que tiene que estar asociado a un valor simbólico construido entre la sociedad. Que es exacto, entre la sociedad y la comunidad. Y de pronto este valor simbólico es el hilo que se utiliza para tejer y para dar sentido a la cultura. Entonces hay como que la parte de museos, yo sin saber nada de museos, empezó a tener un sentido bien bonito. ¿Listo? Ya. Museos es un campo enorme. Jorge. Digamos que estaba como tratando de pensar un poco como en el tema del escenario, que precisamente, y estaba como tratando de recoger una de las preguntas que estaban por ahí acerca de las metodologías proyectuales en arquitectura y posiblemente uno piensa que la edificación como tal es la que alberga el museo, pero creo que son las actividades las que le dan sentido. Y obviamente esta discusión pues, nos puede llevar a pararnos en la brecha de disciplinar de cada una de las profesiones y decir, pues es que nosotros lo hacemos así, ustedes lo hacen así, pero yo creo que en este momento, dentro de esa construcción de narrativa museística, necesitamos empezar a generar estados de mediación interdisciplinar, ¿sí? Donde evidentemente, digamos que las carreras de arte y diseño van a ser las convocadas para generar esa materialización. Pero sí necesitamos empezar a mediar. Yo creo que el museo se tiene que empezar a construir, porque no desde la visión de un pedagogo, desde la visión de un psicólogo, ¿cierto? De un experto, por ejemplo, en artes. Biólogo, un músico. Exactamente. Entonces, cuando yo empiezo a convocar como a todas estas diferentes disciplinas, empiezo a entender verdaderamente cómo hacer una construcción de experiencias significativas que pueda llegar verdaderamente a las personas y no se quede simplemente en un discurso que poco deja ver cuando uno ya ve la materialización de la propuesta. El escenario, digamos que tiene como muchos compromisos parecidos a estas reflexiones un poco interdisciplinares. Nosotros hemos visto en nuestros estudiantes que siempre tienen como el ánimo de tratar de irse a otras disciplinas, a reconocer esos marcos lógicos, esos marcos de actuación que no son propios, pero que ellos entienden y comprenden que los pueden convocar, porque evidencian unas características que a la simple vista uno no logra reconocer. Entonces uno dice, no, profe, mire que yo estaba leyendo esto de psicología del comportamiento humano y entiendo cómo se puede llegar a construir una experiencia precisamente desde los estímulos, ¿sí? Desde lo sensorial. Y empiezan a traer esa información y empiezan a producir unas reflexiones tan interesantes como las que nos estaba narrando ahorita Camilo. Entonces, cuando nosotros pensamos el escenario desde la actividad humana,
pasa a un segundo plano lo que es lo arquitectónico, porque la configuración del espacio debe estar emergiendo como una categoría que está supeditada a lo que es el escenario. ¿Sí? El escenario es aquel elemento articulador entre lo que son actores, espacio, tiempo y actividad. Cuando yo tengo muy vinculados estos dos, los tengo muy bien estructurados, ahí sí puedo hablar de una configuración espacial. Sin embargo, entendemos que hay unos museos que responden a la lógica de la adaptación. Tengo esta estructura, esta edificación y la quiero transformar en un museo. Entonces, en esa adaptación pueden llegar a aparecer modificaciones espaciales, pero evidentemente en cualquiera de los dos casos, siempre considero yo desde un punto de vista un poco personal que se deben convocar a otras profesiones. Yo creo que el diseño, si hay algo que se ha dado cuenta en este tiempo, en estos últimos años, es que no se las sabe todas y que necesita ir a otras disciplinas precisamente a alimentarse de esos Desde lo conocimientos interdisciplinario. que nosotros no logramos manejar a profundidad. O sea, no podemos pretender que no las sabemos todas y creo que eso podría llegar a alimentar mucho la discusión en términos del diseño del museo. Creo que eso en mucho responde un comentario que nos hace Lewis Mauricio. Dice, se habla mucho de espacios diseñados en la virtualidad. ¿Cree que esto puede generar conflicto con arquitectos y diseñadores de la vieja escuela? ¿Tú qué dirías, Camilo? Pues no sé, de pronto. Sí, de pronto sí, hay un tema de ruptura de paradigmas que es muy fuerte, ¿no? Que es muy fuerte y si algo nos ha enseñado este tiempo de pandemia es que esos paradigmas, sí o sí, toca romperlos. A mí me llamaba mucho la atención cómo estos teóricos durísimos de la vieja escuela de arquitectura, de diseño, tuvieron que adaptarse a estas herramientas como Meet, Zoom, Collaborate y demás. Y pues tocó. Entonces me parece bien importante eso, la ruptura de paradigmas. Creo que quita algo de lo nocivo que puede llegar a ser un proceso, sea en el ámbito que sea. Entonces, a mí me parece interesante que eso suceda. No le veo Y, problema, mejor dicho. y aquí viene una pregunta y me parece muy importante y muy pertinente. La hace Nidia Janet Quintero cuando dice, creo que algo clave en el diseño de espacios de este tipo de escenarios implica la inclusión de todo tipo de personas. Se deben hacer diseños dirigidos a personas con diferentes discapacidades. Y creo que es una pregunta, un comentario que obviamente redondea esto que estamos trabajando del diseño de escenarios para la ciencia, de la perspectiva desde donde le estamos trabajando y obviamente desde la perspectiva también del diseño de escenarios, ¿sí? Jorge, ¿cómo estimular eso? ¿Cómo provocarlo? Pues evidentemente el diseño inclusivo ha sido una, digamos, como de las reflexiones que se han dado en diferentes ámbitos del diseño, precisamente tratando de entender a quiénes estamos dirigiendo nuestros diseños. Anteriormente recuerdo mucho que a veces los profesores en las escuelas de diseño como que le planteaban un escenario apocalíptico a uno cuando estaba haciendo la argumentación de un proyecto. Entonces le decían a uno, bueno, ¿y qué pasa si esta persona es manca, es coja? Entonces uno decía, bueno, pero ¿por qué me está preguntando eso? Y parecía un poco chistoso en el momento, pero de verdad la confrontación que venía después de esa pregunta era precisamente que unos estábamos desatendiendo a esos núcleos poblacionales tan importantes que a veces son invisibilizados un poco por nuestro condicionamiento social, ¿no? O sea, no estamos como acostumbrados a ver personas en discapacidad en las calles y eso pues viene de vieja época. En la antigüedad recuerdo que los encerraban y no los dejaban sacar a la luz, ¿no? O sea, eran personas que eran totalmente desconocidas y pareciera que la misma infraestructura y los mismos, digamos, museos en algún momento se pensaron bajo esas lógicas, solamente para personas que tenían la plenitud de sus capacidades y que se pensaba que como que todo el mundo le funcionaba a ese tipo de estructuras. Ya cuando empiezan a emerger como todas estas normativas y estas leyes que nos invitan a hacer procesos de inclusión social, que no necesariamente tienen que hablar de temas de discapacidad, sino también pueden llegar a ser
a partir de personas que están en situación de vulnerabilidad, que no tienen, vuelvo y repito, esos marcos sociales para entender lo que se les está exhibiendo, pues uno empieza a entender que el ejercicio y la minucia que lo debe convocar a uno como diseñador al desarrollo de estos espacios museísticos, pues cada vez debe ser más detallado, más afinado, más convocante, ¿cierto? Más interdisciplinar, para que podamos llegar a aproximarnos a realidades que posiblemente desconocemos, porque pues yo creo que una de la esencia de todos los diseñadores es que partamos de la realidad como algo no conocido, aun y que ya lo podamos llegar a conocer como seres humanos, reconozcamos que no lo conocemos. Y en la medida en que uno empieza a quitarse como ese paradigma de encima, yo creo que empezamos a explorar estas otras posibilidades como la de la inclusión, que es bastante interesante, y he visto bastantes ejercicios en muchas universidades, proyectos que desafortunadamente todavía no han transitado a la realidad, pero creo que están haciendo pista y están haciendo cola desde las academias para que sean reconocidas desde los museos y puedan ser tenidas en cuenta, porque proyectos existen, proyectos se han desarrollado, pero posiblemente falta algo ahí dentro del desarrollo de estos derechos culturales, ¿cierto? A los cuales todos tenemos derechos desde la UNESCO, a aproximarnos a la cultura, aproximarnos al conocimiento, y creo que esto puede llegar a ser un bonito inicio para empezar a hacer esos vínculos entre lo que puede llegar a ser la institución museística y la misma academia. Y creo que precisamente eso que propone Nidia Janet también puede ser un buen inicio de un nuevo ciclo que hable precisamente sobre este tipo de situaciones, sobre lo que convoca este tipo de situaciones, no solamente a las personas que están encargadas de los museos, que organizan los museos, que viven los museos, que los administran, sino también a los estudiantes que hoy en día están desde museología precisamente cursando, precisamente para proyectar más allá a los museos. Creo que el tiempo a veces no nos da, incluso creo que hemos sido, ustedes como invitados han sido muy generosos con nosotros. No es un tema que podamos acotar solamente en una sesión, Jorge lo decía, creo que es un tema que nos convoca en otras sesiones, atraer también a otros compañeros, a otros colegas que están vinculados en estos, tanto los nuevos como los de la vieja guardia, como lo preguntaba Lewis. Pero creo que en este punto también es importante agradecerle a nuestros invitados la generosidad de sus aportes, su experiencia, haber traído eso que están haciendo en la universidad, su ejercicio docente, su ejercicio profesional, sus reflexiones desde sus procesos de investigación, de parte de la Universidad Militar Nueva Granada, de parte del equipo de la sección de Arte y Cultura de Museos UMG. Queremos darles las gracias a todos ustedes y queremos también recordarles que es hora de compartir cultura, ¿sí? Tenemos también compromisos. Está ahí presente precisamente una encuesta que invitamos a todos ustedes precisamente a participar de ella, a permitirnos a nosotros también crecer a través de esa encuesta, a ponernos en contexto precisamente frente a sus necesidades, frente a las premisas que ustedes tienen, frente a sus opiniones, y obviamente los estamos invitando a todos nuestros públicos, a seguir nuestras redes sociales, a compartir nuestros contenidos y a compartir y a comentar las diferentes publicaciones que hemos tenido. Tenemos muchas cosas todavía dentro de la agenda cultural, tenemos una programación que nutre esa agenda cultural dentro de Museos UMNG. Ya en nuestras redes sociales se ha compartido el catálogo digital de la exposición El Hormigueo del artista Didier Bedoya, una exposición bellísima que vale la pena revisar, reflexionar, compartir. Por eso hablamos de compartir cultura. El domingo 22 arrancó una nueva exposición temporal titulada Microcosmos, ¿sí? Del artista Sandra Díaz, 2 procesos curatoriales que están siendo guiados precisamente por la persona que está detrás de estas pantallas, Alejandro Triana, que precisamente nos está también permitiendo estar con ustedes, acompañándolos desde la virtualidad. Y como costumbre, este viernes desde el área de públicos estamos nuevamente con ustedes en un taller con Kelly Artiaga, un taller sobre el telégrafo casero. Queremos invitarlos a todos ustedes a seguir participando de estos procesos. Agradecemos la gran acogida que nos han tenido ustedes, abrirnos el espacio de sus casas, poder llevar el museo a sus hogares.
y poder cumplir precisamente con la misionalidad que tiene el museo para Colombia. A Jorge González, a Camilo Fuentes y a todas las personas que nos estuvieron ahí acompañando, muchas gracias. Y nos veremos en una próxima ocasión en este mismo espacio. Dios los bendiga.